Se está enganchando la señal de En Contacto. Esta es la semana de la insuficiencia cardíaca y hoy vamos a hablar con un especialista del tema aquí en nuestro programa. Buenos días, doctor Ernesto Peña-Herrera. La pregunta que le dejé antes de la pausa comercial, ¿nos podría explicar qué es la insuficiencia cardíaca? Sí, gracias por la invitación. La insuficiencia cardíaca es el estadio final de toda enfermedad cardíaca, ¿no? Okay. O sea, el paciente que es hipertenso, mal controlado, va a dilatar su corazón, su ventrículo izquierdo sobre todo, que lo podemos ver acá, y su ventrículo izquierdo se dilata y el paciente no tiene la suficiente capacidad de inyectar la cantidad de sangre. El paciente que tiene un infarto de miocardio, parte de su corazón tiene falta de movimiento. Si logró superar la etapa aguda del infarto de miocardio, parte de su corazón no se mueve, tiene disminución de la función del corazón y eso hace que el paciente vaya entrando poco a poco en falla cardíaca, es decir, el paciente tiene falta de aire, en las noches no puede dormir porque se levanta con falta de aire, las piernas se hinchan, el corazón, el hígado se congestiona y el paciente tiene que buscar rápidamente atención médico especializada para detectar bien cuál es la causa. Un paciente que tiene una cardiopatía congénita, por ejemplo, que no fue detectada a tiempo y que nos llega a los 30, 40 años a nuestro servicio ya con el corazón en malas condiciones, ese es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca de una causa congénita que no fue corregida. Es decir, la mayor parte de las enfermedades cardíacas terminan al final en insuficiencia cardíaca. Ok, doctor, tenemos en pantalla en este momento una claqueta con los síntomas. Ustedes ya los pudieron ver en pantalla: dificultad para respirar, fatiga y cansancio muscular, retención de líquidos también, pérdida de apetito, confusión, mareos, taquicardias. Usted me habló de los pacientes con hipertensión. ¿Necesariamente una persona que está detectada con hipertensión se desencadena en una insuficiencia cardíaca o no necesariamente? No necesariamente. Si uno ve la insuficiencia cardíaca, los mayores contribuyentes para que esto pase, obviamente es la hipertensión arterial. ¿En qué pacientes? En aquellos pacientes que no han sido capaces de controlar su presión, que los médicos no hemos tenido la energía suficiente para convencer al paciente que los niveles de presión arterial en consultorio, en domicilio, tienen que ser por debajo de 140/90, algunas veces por debajo de 130/80, y mantener permanentemente esos controles de presión arterial. El paciente diabético tiene que controlar su azúcar, de tal manera que es muy buena la pregunta, porque el paciente hipertenso que está bien controlado va a tener una expectativa de vida normal que cualquier una persona que no es hipertensa. El diabético bien controlado, pues que se controle en forma permanente para ver si no tiene enfermedad carotidia, enfermedad coronaria, vascular periférica, todas esas consecuencias cardiovasculares de la diabetes, va a tener una expectativa de vida normal. Hablando de expectativas de vida, ¿qué tiempo de vida tiene una persona que ha sido detectada con insuficiencia cardíaca, doctor? Sí, excelente. Las personas que tienen insuficiencia cardíaca antes, a los 5 años, una vez que ingresaron la primera vez al hospital por insuficiencia cardíaca, la mitad de la población había fallecido. A través de los recursos que tenemos ahora, de implantar desfibriladores, de resincronizadores, de las unidades de insuficiencia cardíaca como hay en el Servicio de Cardiología del Hospital Bernaza, hace que los pacientes, tanto en cuanto puedan comprar la medicación, que son medicamentos especiales para pacientes con falla cardíaca, se ha visto que hay una importante mejoría, casi normalización en buena parte de ellos de la función ventricular, y la mortalidad es bastante menor. Un paciente con insuficiencia cardíaca habitualmente se interna 3 veces al año hasta que va deteriorando su función y fallece. Bueno, esa expectativa ha cambiado notablemente en los últimos años. Digamos, el paciente mejora. Tenemos pacientes que con funciones ventriculares del 20%, tenemos aproximadamente ya 20 años y los pacientes viven, sobreviven, tienen hijos, tienen nietos, hacen la vida normal, obviamente con controles periódicos cada 2 o 3 meses, donde vamos evaluando y vamos poniéndoles metas superiores. Qué bueno. El ejercicio, la vacunación contra neumococo, contra la gripe, son factores importantes que no podemos olvidar. Okay. La rehabilitación cardiovascular en estos grupos de pacientes, más allá de un equipo multidisciplinario que los pueda ver, cambia totalmente la expectativa de vida en esta persona. Ok, hablando de los niños, ¿qué pasa con la insuficiencia cardíaca en niños? ¿Esto es congénito o es algo que se puede desarrollar a lo largo de los años de vida? No, habitualmente es congénito. Los niños nacen bien por normalidad. Hay un pequeño porcentaje que nacen con comunicaciones interventriculares, interauriculares, ductos arteriosos,
que no son detectados por el pediatra o que siendo detectados a tiempo, el familiar, la madre no tiene los recursos suficientes, madres que son madres no tienen padres, digamos, todo ese círculo social que engloba a las enfermedades cardiovasculares, hacen que nos lleguen a la edad adulta con complicaciones, ya con insuficiencia cardíaca, y que realmente a veces es posible corregirlas y darles un cambio a su expectativa de vida, y a veces no podemos hacer lo suficiente con este grupo de pacientes. ¿La insuficiencia cardíaca podría desencadenar en una insuficiencia renal también? ¿Hay algún tipo de relación? Muy estrecha, muy estrecha. El riñón, al no llegar suficiente cantidad de sangre porque uno esté insuficiente, el riñón comienza a sufrir. Aproximadamente es un 60% de enfermedad renal que acompaña la parte cardiovascular, y esto de aquí aumenta las complicaciones y las posibilidades de que no podamos sacar a los pacientes como nosotros quisiéramos. Sí, es pertinente. Un paciente que tiene insuficiencia renal tiene insuficiencia cardíaca, y habitualmente la insuficiencia cardíaca hace que el riñón sufra. ¿Hay algún tipo de diferencia en el tratamiento con una persona de 30, 40 años con insuficiencia cardíaca y un adulto mayor, una persona de tercera edad con insuficiencia cardíaca? Habitualmente los adultos mayores tienen problemas más eléctricos que se mejoran con un marcapasos, con un resincronizador. El hombre joven, miren ustedes, aquí habitualmente, sin hablar de COVID, tenemos gripes habitualmente. Sí. Un pequeño porcentaje de la gente que tiene gripe, menos del 1%, desarrolla después insuficiencia cardíaca como dilatación de su ventrículo, como doctor? Complicación, porque son factores inmunológicos que hacen... ahora estamos viendo más frecuentemente con este tipo de virus que estamos actuando, pero normalmente hay pacientes que tuvieron un estado gripal ahora y en 15, 20 días están con falta de aire y uno les detecta que su corazón se ha dilatado. En buena parte de ellos, a los 6 meses su corazón es normal, pero queda un pequeño porcentaje que quedó con insuficiencia cardíaca, con el corazón dilatado, y así va a tener que acompañar su vida hasta que, bueno, lo vemos, tratamos de aumentar bien. Tenemos personas que tienen 30 años con este tipo de patología, pero sin embargo los pacientes es bueno llevar el mensaje que tienen todo un arsenal médico, terapéutico de dispositivos que hacemos prolongar la vida de los pacientes y que tengan en lo mejor una muy buena calidad de vida. Sí, perfecto. Tenemos test de calidad de vida que los medimos habitualmente. En el Servicio de Cardiología del Hospital Bernaza hay una unidad de insuficiencia cardíaca manejada por el doctor Pau Cholón y por todo el equipo multidisciplinario que tratamos de hacer mejor para estar a la altura de las expectativas de los enfermos. Perfecto. Seguimos conversando con el doctor Ernesto Peña-Herrera. Tenemos varias preguntas más que le queremos hacer, sobre todo usted que nos ha escrito a través de @encontactocoavisa.